Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde sea que nos estés viendo. Este es tu canal Rodrigo Ríos Terapeuta. Comenzamos. Estamos, si no mal recuerdo, creo que este ya es el 10º episodio, capítulo. Ya estamos bastante entrados en lo que es julio. De hecho, hoy es 15 de julio, la mitad literal del mes, bueno, aunque tiene 31 días. Sin embargo, pues bueno, estamos pues ya cruzando más allá de la mitad del año, como lo había comentado en la emisión anterior. Y lo que nos dice esto, lo que nos va llevando a pensar esto, es lo rápido que se ha pasado el tiempo, como cuando inclusive se hablaba de una pandemia o se hablaba de toda esta cuarentena y demás a principios a mediados de marzo, todo lo que fue abril, mayo, y ahorita ya estamos a mediados de julio, para que veamos cómo el buen Albert Einstein, son conceptos un poco más complicados, sin embargo, tenía razón en cuanto a cómo él, obviamente hay una manera matemática de comprobar esto, y luego está la parte evidencial. Sin embargo, tenía mucha razón este gran genio cuando pudo elucubrar esta noción de la vida, de que el tiempo era relativo. ¿En qué contexto se dio cuenta Einstein que el tiempo era relativo? Que cada persona lo va a vivir y experimentar, o sea, un segundo, un instante de vida, un momento de vida, lo va a experimentar de maneras muy distintas y le va a significar de maneras muy diferentes de persona a persona. Inclusive personas que estén observando el mismo fenómeno o que estén compartiendo el mismo evento en un tiempo-espacio igual, o valga la redundancia, compartido. Ahí es donde vamos a observar cómo cada persona va a tener una particularidad en cómo lo va a, ya sea representar, lo va a tratar de explicar, lo va a significar, le va a dar un valor, le va a dar intensidad, profundidad, qué sé yo. Entonces con esto quiero ir abriendo, ya que se me hace interesante poder comentarte, amable espectador, tú que nos estás viendo desde donde sea que estás, a la hora donde estés, eh, que en estos tiempos de pandemia es muy común, es muy cierto que posiblemente, a pesar de que ya estemos en algunas cuestiones en etapas de desconfinamiento, que bueno, ha habido estos rebrotes y los habrá y así va a seguir. Y no lo comento esto en un afán de que se vea como algo fatalista, ni mucho menos, ni tampoco el hecho de estarnos acusando como seres, como personas, de que él ya no trae, él no se puso, allá no se cuidó, etcétera. Y ahorita estamos entrando en etapas interesantes en cuanto a lo que son comportamientos, conductas y actitudes que, vamos, los profesionales de la salud mental es un centro de atención, es un foco de atención que nosotros tenemos, ya que hay, dependiendo la corriente de psicología que sea que manejes o en la que creas, va a haber muchas maneras de abordar los fenómenos. Sin embargo, en un contexto social de convivencia común, vamos a decir, de cuando las tribus, los clanes, los grupos se van formando a ser, vamos a decir, colonias, ciudades, estados, naciones, continentes, etcétera, así nos vamos creciendo, podemos entender cómo es la cercanía de las formas de pensar, las maneras comunes, digamos, los puentes de vinculación, los lugares comunes de comunicación, las formas similares de entender, interpretar, significar los fenómenos, las cosas, el mundo, es lo que nos va acercando, aproximando, generando común unión, o sea, comunión, o nos va separando, ¿no? Nos va dando esta circunstancia de falta de identidad. Básicamente lo que nos acerca o nos aleja como personas, es realmente esta circunstancia de la identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de esta manera de pensar acerca de mí. Hemos venido hablando acerca de lo que la figura del narcisismo. Por ahí le mando un saludo a Lourdes Calo, que amablemente nos ha estado escribiendo, interactúa mucho con el canal. Como ves, he estado y he seguido hablando, Lourdes, de esta circunstancia del narcisismo.
No me quiero meter más allá porque, bueno, son temas un tanto más complejos. Hasta que alguien tenga preguntas tal vez más concretas, o si tú misma, Lourdes, tienes preguntas concretas, específico, adelante, yo puedo contestar lo que sea pertinente. Y como les digo, inclusive aunque no la sepa yo al 100%, pues me puedo dar a la tarea de investigar y dar la mejor información que podamos dar en este canal, porque esa es la intención. Continuando, hablábamos del narcisismo. ¿Por qué? Porque hablábamos del respeto. De hecho, voy a subir una frase en mis redes sociales, que bueno, no me gusta mucho hablar de las redes sociales, pero vamos, voy a subirlas como manera de pensamiento para compartir, donde se habla, o intento hablar de que el que se lo toma personal pierde. Cuando hablamos de respeto, que ya he tenido otras emisiones donde he hablado del mismo, hablamos de esta circunstancia donde, ¿qué es lo que se respeta? Se respeta que haya normas, se respeta que haya límites, se respeta que haya maneras de pensar, se respeta que haya acciones, se respeta que haya reacciones sobre los fenómenos, las experiencias, los eventos y las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, en la circunstancia donde tratamos de acercarnos como seres humanos, sobre todo, por ejemplo, en estos temas de pandemia, estamos observando fenómenos interesantes donde parece ser que aún después de todos estos meses y de estos desconfinamientos, rebrotes, vueltas al confinamiento, etcétera, etcétera, toda esta idea de estos organismos mundiales, estos organismos internacionales, que pareciera como si, y digo pareciera, porque nada más, esa es una impresión que yo tengo, como uno de mis maestros me lo comentó y me quedé con su palabra, las patrañas mentales. En estas ideas, patrañas mentales, a mí me da la impresión, me parece, me da la idea de que mucha gente o algunos organismos internacionales les pagaran o fuera algo interesante el abonar por pintar un escenario totalmente caótico, apocalíptico, trágico, desesperanzador, donde no se va a caer todo, la economía va a ir para abajo, no va a haber nada, no vamos a salir adelante, va a estar horrible, nunca se había visto esto. En parte, ojo, entiendo el porqué a veces de estas aproximaciones, porque hay personas que así se viven, hay personas que así viven la vida, hay personas que se viven desde un lado muy pesimista, muy trágico, muy apocalíptico. Ojo, no hay que olvidar eso. Inclusive también los llamados periodistas, los que son propagandistas, que vamos a hablar de eso si quieren un día, la diferencia entre un periodista y un propagandista. He estado leyendo en los últimos meses acerca de eso por todo lo que la infodemia nos ha dejado, como hay cuestiones importantes. ¿Y por qué hablar de esto en este canal? Porque tiene que ver con el humano, tiene que ver con la mente, tiene que ver con esos mecanismos y funcionamientos de la mente humana, de cómo si yo considero algo y creo en ese algo, lo voy a tratar de defender hasta las últimas consecuencias, hasta lo que mi persona, mi entendimiento, mi fuerza, vamos a decir mi voluntad, mi fuerza física, mi aliento de vida, lo que como le quieras llamar, me dé. Sin embargo, hay algo que es claro y que en eso la ciencia me agrada mucho como lugar para recurrir, y no la ciencia tergiversada, sino la mera ciencia como tal. El hecho de experimentar, de observar fenómenos y de irlos identificando, más que una clasificación, una identificación. En ese sentido, que amable espectadora, espectador, parte de esta circunstancia es entender cómo a pesar de todos estos meses y esta serie de noticias trágicas, apocalípticas, difíciles, complejas y pues hasta cierto punto pesimistas, cómo pareciera que el mundo nunca se ha acabado de ir a esos lugares tan trágicos ni tan complicados. Podríamos pensar también desde que, pues bueno, entonces hemos hecho algunas cosas bien. Exacto. No todo se hace mal. Pareciera
que hay alguna noción que también ya lo he mencionado en episodios anteriores, que hubiera una cierta inercia donde el amarillismo vende, donde el escándalo, el titular trágico, apocalíptico, complejo, difícil, desafiante, adverso, conflictivo, problemático, es lo que vende. Sin embargo, algo que es interesante observar es que si lo llevamos a la retórica personal, si lo llevamos a la comunicación de uno a uno o de un grupo reducido de personas, vamos a decir una familia, un sistema, amigos, familiares, la pareja, hermanos, qué sé yo, ahí es donde podemos observar cómo cuando te lo tomas personal, el que se lo toma personal pierde. ¿Por qué me inclino a decir este comentario? Sí es bien cierto que hay personas que pueden tener algún tipo de idea, conflicto, no sé, algún tipo de diferencia con uno mismo, conmigo, con cualquier otra persona. Es un hecho que cuando yo lo hago, el conflicto, la adversidad, el problema, la dificultad de ese ser querido, de ese compañero de trabajo, de ese amigo, de ese familiar, de ese grupo de personas, etcétera, ahí es donde yo empiezo a perder. ¿Y qué es lo que pierdo? Estabilidad, paz, equilibrio, tranquilidad. Eso es lo que se pierde. Ojo, nunca perdemos nada que no podamos tener. Es como dicen por ahí, hay una frase, ¿no? El no ya lo tienes ganado. El no es pues que no va a suceder. ¿Qué pasa si vas y le preguntas? Puede ser que cambies muchas cosas. En ese sentido es más o menos similar. Cuando nosotros empezamos a personalizar los deseos, la vida, la forma de pensar del otro, es donde yo me voy empezando a ver conflictuado, complicado, bastante desafiado en cuanto a lo que puede ser mi estabilidad o mi equilibrio como ser humano. Un ejemplo de esto rápido, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a alguien yo le digo constantemente que no deje la tapa del baño arriba? Es que no me hace caso, por más que le digo se ve que no le importa, que no le interesa. ¿Por qué eso tendría que ser algo personal? A lo mejor es un hecho y posiblemente la comunicación que esta persona nos está invitando a interpretar es de que por alguna razón no toma las precauciones debidas, no pone la atención, no logra recordar, no logra considerar que a la otra persona o a las demás personas de la casa les afecta, les molesta, les incomoda que esté levantada la tapa del baño. Sin embargo, a final de cuentas, en todo esto es muy posible que las personas no lo hagan de manera personal. Tal vez sí sea una desconsideración, tal vez sí sea una falta de atención, tal vez sí. Y ojo que con todas estas frases estoy diciendo tal vez, tal vez, tal vez. O sea, estamos elucubrando, estamos pensando a futuro, estamos suponiendo. O sea, no tenemos todavía ninguno de los hechos. Cuando esto sucede es cuando tengo yo que ir con la persona y decirle, oye, tengo una pregunta, porque pues bueno, ya son muchos años o muchos meses, lo que sea que les haya sucedido. Porque es que a pesar de que te he comentado en tantas ocasiones que no dejar la tapa del baño arriba no es bueno por X razones, ¿por qué tú continúas haciendo eso? Simplemente me genera pregunta. Tal vez considero que no sea personal, pero ¿de qué manera tendría yo que decírtelo? ¿O qué es lo que podemos hacer para que se logre el objetivo de que se baje la tapa? ¿Qué necesitarías de mí? ¿O qué necesito hacer más yo para poder alcanzar ese objetivo? Tú dirás, pero oye, es que es responsabilidad del otro el bajar la tapa. Pues no, a menos que no esté escrito en un reglamento. Y para eso, a pesar de que se escuche muy extraño o lo puedas percibir, amable espectador, un tanto complicado, es muy cierto que para eso son los lineamientos, el poner límites.
Cuando se establecen los límites es cuando le vas pudiendo dejar al otro claramente qué es lo que tú quieres o qué es lo que ya no quieres. Cuando ya son varios intentos de forma muy clara y que el otro no los alcanza a entender, entonces tú ya también puedes empezar a raíz de eso y gracias a eso, ahora sí ya interpretar algo que se llama metacomunicación. El interpretar gestos, cómo estamos vestidos, cómo nos peinamos, si algunos nos dejamos la barba, el tono de voz de algunos a lo mejor, los gestos que hacemos, por ejemplo yo que hago muchos gestos manuales, etcétera, que por ejemplo ahorita en cámara nada más se ve cómo se mueven los brazos, sin embargo no se ve cómo voy moviendo mis manos, ¿no? A menos que la suba como ahora. Todo eso es lenguaje, es comunicación, es una energía que se está moviendo constantemente y en el cual nada se escapa, todo comunica, todo nos dice algo en algún punto, de alguna manera, obviamente cuando observamos el fenómeno. Entonces en ese sentido, cuando nosotros empezamos a pensar que la gente lo hace por molestarme, yo me voy a desequilibrar más, yo me voy a frustrar más, me voy a enojar más, me voy a encolerizar, voy a volverme más iracundo o voy a llenarme de rabia. Y eso obviamente, ¿quién pierde? Yo. Estoy perdiendo estabilidad, estoy perdiendo equilibrio, estoy perdiendo calma, estoy perdiendo tranquilidad, bla, bla, bla. Y obviamente puedo generar un conflicto, una pelea mucho más grande. Aquí lo importante es poder regresar al centro y decir, bueno, esta persona de alguna forma no ha comprendido mi molestia, mi incomodidad o lo que sea que me afecta que esté la tapa del inodoro arriba. ¿De qué manera tendré que hacerle entender a esta persona que a mí me gusta abajo? Pues puedo empezar con un reglamento, como les decía, con un letrero en el baño, aunque se escuche chistoso en la casa, decir, baja la tapa del baño, te recuerdo amablemente que bajes la tapa del baño, muchas gracias. Y con esas simples y sencillas cosas podemos cambiar la inercia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy por hoy, y sobre todo en las últimas 3 semanas, me he encontrado con muchos pacientes y también con personas, algunas amistades en Facebook y demás, donde están mencionando que se están sintiendo muy conflictuados, muy, vamos a decir, muy desequilibrados en cuanto a las emociones ahorita por todo esto de los estragos que está teniendo la pandemia. Como les comentaba yo, en mis cálculos se iban a empezar a mostrar los efectos más o menos en estas fechas. Según yo, para mí era desde lo que era junio, julio, pero realmente puede tener esto un alcance, según una idea mía, o sea, una proyección personal, hasta 2 años después vamos a ir viendo los efectos, y no se diga de los niñitos que van a crecer y que nacieron en esta etapa o que están creciendo, desarrollándose en esta etapa, cómo van a tener una manera muy distinta también, o bueno, si no muy distinta, van a tener una manera particular ellos de ver el mundo. Obviamente cada uno depende de su cultura, depende de su geografía, depende de que la haya tocado, su familia, etc. Y que ya hablaremos de eso en cuanto a lo que es las personalidades. Sin embargo, es interesante para mí el poderte comunicar que si te estás sintiendo triste, si te estás sintiendo con mucho temor, si te estás sintiendo muy enojado, si te estás sintiendo sin ganas de hacer las cosas, digamos, perdiéndole sentido a lo que haces día a día, sintiéndote harto, desganado, apático, poco tolerante, impaciente, irascible, todo eso, puedes acercarte a un profesional de la salud como tu servidor o cualquier otro. Sobre todo en este espacio te podemos brindar la asesoría adecuada para que puedas encontrar y empezar, iniciar tu proceso con tus propias herramientas, y eso obviamente te va a llevar a lugares insospechados, que también es lo más bonito de la parte terapéutica de la psicología y la psicoterapia y el acompañamiento de energía también con los ángeles y los seres de luz, que es un camino que se inicia en un día, en un instante, en una idea, y no sabes a dónde va a terminar, y no hay libreto, no hay nada escrito, no hay un destino al que vas a decir,
ya estoy mejor. La idea de cuando la gente va viendo que ya está mejor es porque algo empezó a embonar y cambiar, pero no es ni siquiera como se lo imaginaban. ¿Por qué no es como nos los imaginábamos? Porque nadie podemos ver el futuro. El futuro no existe y por ende es complejo esa parte. Entonces por aquí la dejamos, vamos a continuar en otras emisiones. Si te siguen interesando estos temas, como te he dicho, dale click al pulgar hacia arriba para que se vaya moviendo este contenido y YouTube lo pueda ir poniendo a más personas. Suscríbete, no te van a avisar más que cuando se aparezcan los videos. Y que si quieres más contenido o de específicamente un contenido específico, lo escribas, lo dejes en los comentarios del canal o en las redes sociales, Rodrigo Ríos Terapeuta, en Facebook y en Instagram. Te deseo un gran resto de semana, que estés tranquilo, tranquila, que estés feliz, que estés alegre y que puedas ir solventando todo lo que te haga falta, todo lo que necesites, todo lo que quieras o anheles. Te mando un muy fuerte abrazo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos veas. Hasta pronto.